Superior con la opinión experta de la máxima casa de estudios. La Universidad Autónoma de Baja California Sur. En W Radio. Información de la universidad que se está generando, información importante, y pues antes de pasar con nuestro invitado, déjeme darle a conocer que se está llevando a cabo el Congreso Nacional de Aguas Subterráneas. Inició el 11, hoy 12 continúa y concluye mañana 13. ¿De qué se trata? Está promoviendo la discusión y el intercambio de ideas con miras a abordar los desafíos principales en esta materia, en la materia de el agua. Y es que, pues bueno, sobre este mismo tema estuvieron pues varios expertos ahí, todos ellos coordinados por la Asociación Geohídrica Mexicana con el propósito de impulsar el ingreso de profesionistas dedicados al estudio de las ciencias de la Tierra y contribuir al fortalecimiento de las investigaciones geológicas. Por supuesto, el aprovechamiento de los recursos naturales es muy importante. Hubo representantes de los organismos operadores de agua potable, de la Comisión Estatal del Agua y organizaciones sociales. Ahí el rector Dante Salgado celebró este tipo de espacios de intercambio y confrontación de ideas, donde sale información que sustenta todas estas investigaciones encaminadas a atender el tema al día de hoy. En ese sentido, también estuvo presente a nombre del gobernador, representando al gobernador del estado, Tatiana Davis Monzón. Ella es la directora general de la Comisión Estatal del Agua. Reconoció que la universidad es una institución comprometida y que ha demostrado con hechos el interés de toda la comunidad universitaria con el tema del agua, de su análisis, del debate y de tener propuestas en la mesa. En Baja California Sur existen 39 acuíferos, de los cuales 21 tienen déficit. Por ello, la importancia de estos temas de gestión, normatividad, contaminación, recarga artificial, innovaciones tecnológicas, modelación y bueno, todo lo que este congreso trae consigo. El presidente de la Asociación Hídrica Mexicana, Martín Argueta Hernández, resaltó que derivado de esta situación crítica que vive Baja California Sur, se han presentado en las últimas décadas niveles muy por debajo de lo normal en la parte centro y norte del país. Nosotros aquí pues también padecemos de estos niveles bajos en las cuencas. Resulta trascendente conocer las experiencias de todos los especialistas en esta área para intercambiar más trabajos. También estuvo presente la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga, quien inauguró las actividades de este congreso, no sin antes resaltar ella misma las colaboraciones entre la comunidad académica y las autoridades locales en esta gestión eficiente de los recursos hídricos. Y todos también en la agenda, como decíamos hace unos momentos, en unidad para cuidar el agua, para cuidar los recursos, como lo comentábamos hace un momento. Hay voces unidas de diferentes colores solicitando esta no apertura a la pesca comercial del dorado, y ahora también en la agenda verde todos estamos de acuerdo en el cuidado al agua. Eso ahí en la universidad. Mañana concluye, evento importante que se realiza y se coordina por la Asociación Geohídrica Mexicana. Vamos a más información y vamos a presentar ahora a nuestro invitado también a propósito de este espacio que tiene la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Tengo el gusto de tener aquí en el estudio al doctor Mehdi Mesmoudi. Él es profesor investigador del Departamento Académico de Humanidades ahí en la universidad y también es editor de la revista Panorama de la universidad. Le damos la más cordial bienvenida, doctor. Doctor Mehdi, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Germán. Muchas gracias, Carla, por esta invitación. Mucho gusto estar esta mañana con ustedes. El motivo de la visita del doctor Mehdi Mesmoudi es justamente para que nos explique el contexto que usted ve en las noticias. ¿Qué pasa? No es este conflicto que hay entre este grupo Hamas, es un grupo armado terrorista, y pues obviamente el tema de Israel. Sabemos que la lejanía ocasiona en muchos momentos un teléfono descompuesto. El manejo de la información por parte de los medios en Occidente es otro. Lo podemos ver a veces en un ejercicio muy cercano entre nuestros vecinos, en nuestra colonia y todo, que a veces las noticias te llegan algo distorsionadas o cambiadas. Pero hay un motivo principal de todo esto y es el que nos vienes a explicar. ¿Cuál es el punto central de este lamentable para toda la humanidad? Porque lo estamos viendo como si veamos esto en una vitrina, el punto central de todo ello. ¿Cómo lo calificas? Bueno,
definitivamente nos enfrentamos a un momento de mayor gravedad. Se puede decir que antes del evento del 7 de octubre teníamos lo que se daba prácticamente todos los días, que eran, podemos decir, actos, represalias, asesinatos. O sea, eso era el día a día. Era el día a día y no salía, por supuesto, en las notas. Provocaciones, sobre todo por parte del bando ocupante, porque aquí hay que tener algo muy en cuenta y lo que no se cuenta en los medios, ¿no? Estamos aquí ante un proceso que se venía llevando a cabo a partir del establecimiento del Estado de Israel en 1948, y donde prácticamente la ONU, en el momento en que apenas se estaba formando, establece, por supuesto, con los estados que en aquellos entonces fungían como colonizadores. Estoy hablando de Gran Bretaña, porque todavía antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, había varias partes del mundo, el norte de África, el Medio Oriente, el sudeste asiático, estaban bajo el mandato o bien británico o francés. Claro, sí. Entonces, en este contexto del colonialismo europeo, como en el caso de Sudáfrica, ¿no?, es donde hay que contextualizar lo que antes era el mandato británico de Palestina. Así se llamaba antes. El mandato británico de Palestina. En el momento en el que Gran Bretaña tiene que ir desprendiéndose de sus antiguas colonias, curiosamente en esa región que ahora es Palestina, Oriente, Israel, Líbano, Jordania. ahí tiene prácticamente Gran Bretaña. Sale, pero justamente estableciendo el Estado de Israel en una región sumamente explosiva en el sentido de las sensibilidades que ahí se daban. Pero luego, en 1967, la llamada Guerra de los 6 días, donde el Estado de Israel vence a una coalición de ejércitos árabes. Entonces, justamente, que es el tercer mapa, fue la consecuencia de lo que fue la victoria del Estado de Israel a los estados árabes. Tenemos una imagen aquí en... Exactamente. Quien la pueda estar viendo en las redes. redes Entonces, sociales. eso habla de cómo ha ido, digamos, modificándose la geografía, tanto para Palestina como para Israel, hasta lo que tenemos ahora en el 2010, que prácticamente están reducidos a 3 territorios. Wow. El archiconocido como Gaza, Ujú. luego la parte de Ramallah o Cisjordania, y luego Jerusalén, que es prácticamente una capital competida por árabes y por israelíes. Sí, para los quienes nos siguen en las redes sociales, estamos viendo 4 momentos en los cuales lo que conocemos ahora como Israel, como el país, antes era Palestina, completo. Así es. Completo, Así es. completo. Y Palestina dependía de la corona británica. Y Exactamente. dicen los británicos, bueno, ya me voy de aquí, Pero- me deshago de este territorio conquistado. Pero no me voy del todo. Pero bueno, sí, no me voy del todo, ¿no? Y se deshace en un porcentaje importante de esa colonia y va cambiando entonces esto porque pues empiezan estos enfrentamientos entre palestinos e israelíes para Exacto. tomar posesión de ese pedazo de tierra. Para ¿no? ver quién va ganando más territorio. Sí, ¿no? sí, de hecho, antes del 48, en el 46, 47, ya había población judía en Palestina o en el mandato británico de Palestina, y nunca hubo ni conflicto ni nada. Pero cuando empieza verdaderamente la escalada o el conflicto o la hostilidad, cuando se empieza, digamos, a planificar el establecimiento del Estado de Israel, pero con una ideología sionista. Es decir, establecer de forma progresiva en el tiempo un Estado israelí, pero sobre todo un Estado judío, pero además prácticamente con una población
netamente judía. Entonces, ese es digamos, el proyecto, porque dice uno, no, eso tiene que ver con visiones conspiranoicas, no sé. Bueno, juzguemos, ahí está. ¿Cómo estaba antes esto cuando la corona británica dejó eso? Exactamente. Y luego ahora, en esa conformación del Estado israelí, también mete su cuchara a la ONU, ¿no? Correcto. Ahí, por eso hay que tener muy en cuenta esto. Es decir, Gran Bretaña sale, se establece el Estado de Israel, hay una progresiva mutilación del territorio palestino, hay un proceso de asentamientos. Por ejemplo, si podemos volver al mapa del 2010, como van a ver que alrededor de los territorios de Cisjordania, pero sobre todo de Gaza, que es como que lo que sale ahora en las noticias, estamos hablando de una pequeña franja, hablamos de prácticamente 300 kilómetros. Es en el cuarto, en la cuarta lámina, exactamente. ¿no? ¿Es así? Gaza. Entonces, pero Gaza, lo que no vemos es que hay alrededor de ese pequeño territorio de Gaza que son progresivos asentamientos de colonos israelíes justo en la frontera de Gaza. Es decir, es un proceso de asfixiar, de rodear, de militarizar lo que es el territorio de Gaza. Que es, y que hay que recalcar que es de ahí donde vienen el grupo de Hamas, ¿no? Exactamente. Es decir, pero además, todas las ayudas que llegan de la Unión Europea, que llegan de otras entidades, digamos, multinacionales, pasan a través de Israel. Es decir, hay un continuo control, impedimento, cerrar la llave cada vez que hay alguna negociación o hay Sí, porque están en medio del Estado de Israel, están en medio justamente. Se tiene el acceso al agua. A cada rato se cierra el suministro del agua, gas, el suministro luz. del gas, el suministro de luz. Entonces, imagínense, en esa pequeña franja de 300 kilómetros hay más de 2,2 millones de habitantes. ¿Se imaginan eso? Porque ahí se fueron después. Pero de los 2,2 millones de gazatíes, la mayoría, 1,7 son refugiados. Sí, ¿De Israel? Sí, claro. No, bueno, son refugiados árabes. Palestinos okay. que están recluidos en Gaza, ¿no? Okay. Entonces, lo que nadie dice es, estamos definitivamente, como en el caso de Sudáfrica, estamos en un contexto de ocupación, es decir, un Estado con, digamos, la fortaleza armamentística que tiene como Israel, que tiene el apoyo también en todos los sentidos de los Estados Unidos, pero también tiene el apoyo de la opinión pública. Claro. Sí, porque a veces vemos inclusive en las notas que salen en los noticieros internacionales recientemente, casi todos los días, el hecho de que regresamos a nuestra casa, ¿no? Regresamos a nuestro, recuperamos lo que nos pertenece, porque eso era en el año antes de la Segunda Guerra Mundial, exacto. ¿no? No, y además nadie discute eso. Es decir, ambos, tanto palestinos como israelíes, tienen derecho, digamos, a su territorio. Exactamente, no hay ningún problema. Aquí es cómo usas, digamos, lo que son las escrituras bíblicas, en este caso la Torá, ese sí es para otro tema. fines políticos. ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo digo? Curiosamente, en las elecciones del 29 de diciembre del 2022, en la que gana por sexta vez consecutiva Benjamin Netanyahu, pero no se dice... A quien dicen que tiene que ser juzgado después de esto, ¿verdad? Lo que no se dice es cómo está conformado este gobierno. Y es una coalición de 6 partidos, algunos de derecha, otros de extrema derecha. Sí, es lo que se dice de Benjamin Netanyahu. ¿Qué quiere decir de extrema derecha? Quiere decir que son prácticamente contrarios a una identidad que no sea judía, pero además ortodoxa. Por eso es que a raíz de esta elección el 29 de diciembre empieza el año 2023 y empieza la escalada de violencia. Por eso digo, esto que está pasando no es algo de la noche a la mañana, no es nuevo. A raíz de las elecciones en Israel, donde ahora sí ya estamos viendo las cartas sobre la mesa, no hay nada debajo del agua, y vemos intenciones claramente, para establecer un Estado judío único
pero además influir en la política demográfica. Es decir, limpieza étnica. O sea, tener el territorio completo. Exactamente. Tener el territorio completo. Y justamente Exactamente. hay algunas voces que, justo en el comunicado del Gobierno de México decían, decían esta primera opinión del Gobierno de México, hay que reconocer por parte de la comunidad internacional el Estado de Palestina, porque muchos no se reconocen. Pero es que ya hay un reconocimiento de la mayoría de las naciones. Sí, faltarán algunas Ya otras, hay. ¿no? Perdón, doctor, y ahorita quienes estaban en redes sociales pudieron ver este mapa, ¿no? O sea, Sí. a quienes no nos siguen en redes sociales y están por medio de la radio, veíamos un mapa en donde, pues, Israel tiene o sea, es un gran territorio a comparación del pequeño, se podría decir, territorio que tiene Gaza, que pertenece a este grupo de Palestina, que es refiriéndonos al grupo que atacó, que es Hamas. Pero a mí me llama mucho la atención algo, como un grupo, y de lo que se ha hablado mucho, que Israel tiene un grupo de inteligencia, pero de los más grandes a nivel mundial. Viéndolo ya en temas... No de los mejores. Y de el mejor a nivel El mundial mejor. todavía. Pues se volaron las trancas porque Exacto. ¿Qué pasó Entonces, ahí? yéndonos a este punto exactamente y regreso a quienes vimos el tamaño del mapa en donde, o sea, me sorprendió ahorita porque creo que muy pocos nos tomamos el tiempo de ver este tipo de imágenes y simplemente nos vamos con las noticias que leemos. Sí. ¿Cómo crees que pudo un grupo, pues al ver la cantidad seguramente en comparación a Israel, un grupo tan pequeño como Hamas, poder entrar en esa magnitud? Obviamente tuvo que tener aliados, obviamente tuvo que tener años de preparación para esto, porque aparte de eso, se metió a 22 ciudades de Israel. Llegó a su búnker de inteligencia y donde se dice que apenas paracaidistas y todo, ¿no? donde se dice que apenas pasa un gato y suenan las alarmas. Sí. Y aquí pudieron ingresar de forma terrestre, aérea, o sea, por todos lados les llegaron. ¿Cómo pudo haber llegado esta intervención de Hamas, de un grupo tan chico, a un grupo de Israel, como lo vimos y repito, territorialmente, pero pues bueno, se los comen? Sí, pues es que probablemente nunca sepamos qué fue lo que falló, digamos, en las claves de intercepción por parte del Mossad, pero lo que sí pudiera como que al menos establecer como una conjetura es que se estaba celebrando, pues los israelíes estaban celebrando El su Shabbat. Shabbat, entonces se puede decir que ahí pudiera haber una ligera pasividad. Pero como muy bien dices, Carla, esto implica una mayor planificación. Y aparte le jalaron la cola al tigre, porque como está pues el Muro de los Lamentos, ¿no? Y parece ser que hay una ¿cómo le dicen a estos templos? A una chiita, una... Pues es la mezquita. Una mezquita, la mezquita perdón. de la Doca. Exacto. De un lado, Sí. la misma pared, Exactamente. Era- Sí. tenía la mezquita los palestinos, y esa misma pared Exacto, del otro lado tenían exacto. la mezquita los israelíes. A ese lado. Y se estaban infiltrando así de manera, Pues dice, pues como bien lo dices, el Shabbat, aprovecharon a lo mejor el Shabbat donde la gente... Exactamente. A ver, el Shabbat hay que recordar que el Shabbat es los sábados. Los Los sábados. judíos se Como para guardan, los por católicos decirlo de son los alguna manera. domingos. Exactamente. Para quienes no saben, el Shabbat es, digamos, el día religioso de los judíos. Es Así este es. día donde ellos sí se guardan, por decirlo de alguna manera. No trabajan. No trabajan, no hay redes sociales, no hay comunicación. Sí, lo dedican a su Lo dedican a su a religión. a la religión y a Correcto. estar completamente en silencio, se podría decir. Así es. De hecho, incluso no se manejan coches. se paraliza todo. Se paraliza todo. Sí, Eso puede explicar un Ok, poco. doctor, sí, porque ahora- se meten obviamente en una celebración especial. Así es. Es una comunión. Es una comunión
Y pues como lo decía en un momento, le estás jalando la cola al tigre. Así es. Hasta que terminó de esta manera. Una manera muy lamentable. Y te quiero preguntarte Sí. algo. No, es lo que Eso sí es irreprobable, ¿no? es reprobable aquí y En todo donde el mundo. sea. Sí, donde sea. Es reprobable esa Donde manera sea. en la que hay que reaccionar. Pero si queremos, yo siempre le digo a mis estudiantes en las clases de cultura, de literatura, de historia, les digo, si queremos pausar un poco el ánimo y en vez de juzgar queremos comprender, entonces necesitamos hacer una labor de análisis Claro, mayor. sí, por supuesto. Porque no se puede comprender y juzgar al mismo tiempo. Es decir, si queremos juzgar a los verdugos, pues simplemente haces un juicio como debe de ser y juzgas. Pero si queremos comprender, tenemos que comprender pues todo este proceso. Es decir, estamos ante, lo que dije un inicio, ante un proceso de ocupación que empezó entre el 48 y se recrudece a partir del 67. Pero además del proceso de ocupación, hay un proceso de apartheid. Es decir, esta visión que tenemos de la historia de Sudáfrica, curiosamente también con Gran Bretaña, Uy, es el que se vive en Palestina. Mientras no hagamos en la balanza esos dos momentos, el apartheid en Sudáfrica y el apartheid y la limpieza étnica en Palestina, no vamos a comprender por qué aparece un grupo Tan radical. Con así estas es, medidas como jamás. totalmente. ¿Por qué? Porque los grupos se radicalizan en dos momentos. En momentos de guerra, como en el caso de Afganistán, como en el momento de Irak, con el caso de Al-Qaeda e ISIS o Daesh, y luego en los momentos de colonialismo o de ocupación. Lo que está pasando en Ucrania con Rusia. Ahora resulta que no hay grupos militantes ucranianos que se radicalizan a partir de la invasión de Rusia. No, sí, claro. Por supuestísimo. ¿No? O no aparecieron las famosas guerrillas en ciertos países latinoamericanos. Y pensamos que esa era la guerra, Doctor, la fea en estos días, ¿no? Y toma la que es de ahí. sí, ¿no? Pasó a segundo término. Exacto. Doctor, antes, hay una confusión en la ciudadanía y creo sobre todo acá en el occidente con nosotros. Hay un tema donde dicen, es que jamás no son los palestinos. Así lo menciona mucha gente. Aquí, que a lo mejor quisiera que nos hiciera esta aclaración de decir, pertenecen o no a Palestina, son o no son de Palestina, ¿de dónde sale este grupo radical? Excelente pregunta, Carla. Eso otra vez nos lleva a contextualizar y sobre todo los famosos acuerdos de Oslo, ¿no? Desde ahí viene. Exactamente. De hecho, algunos intelectuales, como por ejemplo Edward Said, que es uno de los máximos intelectuales palestinos, exiliados de hecho, que vivían en Estados Unidos, académico de la Universidad de Columbia, y él decía que en realidad los acuerdos de Oslo fueron procesos de capitulación y de rendición. Y ahí es donde lo que es la OLP, que es el gobierno Fatah, que es el partido Fatah, prácticamente perdió toda credibilidad. Es decir, A partir de esos acuerdos. a partir de esos acuerdos y prácticamente a raíz de la muerte de Yasser Arafat, prácticamente perdieron toda credibilidad por parte de los palestinos. Los palestinos no se identificaban, no sentían que estaban representados por parte de la OLP, sentían que... no tenían un líder. No solamente no tenían un fuerte, líder, ¿no? sino que tenían una visión entreguista. Luego aparece lo que es el partido de la Yihad Islámica, ¿no? Que empezó como ahora es Hamas, muy aguerrido, muy belicoso, y luego se fue, digamos, relajando su visión. Diluyendo, sí. Hasta que otra vez pierde credibilidad por parte, digamos, de los palestinos, pero todavía tiene cierta influencia. Y luego aparece Hamas. No, Hamas aparece y prácticamente, aunque no representan la mayoría de los palestinos sienten que son representados por parte de Hamas. ¿No? Eso ¿Por sí, qué? Porque los palestinos sienten que están siendo abandonados a su suerte.
Ok. No tienen el apoyo de nadie, ni de los gobiernos árabes, ¿no? Ujú. Egipto, ¿no? Y por supuesto Arabia Saudita. Acuérdense ustedes que hay países que también tienen sus propias rivalidades. Irán con Arabia Saudita. Arabia Saudita tiene una visión... Por eso los palestinos están así, bueno, pues que hagan su chamba, Exactamente. nadie nos pela. Nadie los Ahí pela, está. a nivel internacional tampoco. Oye, Entonces y hay- Hamas Ajá. está aprovechando ese Sí, claro, espacio obviamente. vacío. Claro. Y de una Ajá. manera... Esa falta de autoridad. Sí, terrible, ¿no? Que por cierto, exactamente. desde el día de ayer ya las cosas cambiaron porque esa furia Sí. ya ha pasado al lado israelí y la propia ONU a través de el presidente de la ONU, del Sí. líder, del secretario El general, secretario general. dijo, hey, cálmate Israel porque estás actuando con las forma mismas, deliberada. de forma terrible Así y es. estás metiéndole pues una doble o triple violencia a lo que te hicieron a ti. O sea, no respondas con Pero lo es mismo, que, ¿no? pero es que esto no es nuevo. Si ustedes No, revisan, no. por ejemplo, los conflictos bélicos del 2014 en Gaza, van a ver las cifras, digamos, de las pérdidas humanas en Gaza sobre todo. La mayoría son civiles, la mayoría son periodistas, de hecho. Allá los periodistas portan una vestimenta azul claramente visible. Sí, visible y resulta- es periodista, no le digas, no le toques, no nada, ¿no? Sí, Exactamente. hay oportunidad ya para cerrar la última pregunta. Es que pareciera que de ninguno de los dos lados ya están con la capacidad de sentarse a dialogar. No, O sea, esto ya no hay, no hay. ¿verdad? No, esto que ha pasado demuestra definitivamente que la política ha fracasado. La política ha fracasado, los múltiples acuerdos de paz han fracasado. O por ejemplo en el momento, o antes de que se fuera Donald Trump, establece lo que son los acuerdos de Abraham, pero negocias sobre la paz en Palestina, pero sin los palestinos. Así ha sido siempre, y esa es una provocación. Lo que se ha visto ahora en Israel es lo que se ha visto, es lo que se ha vivido en los territorios palestinos ocupados en todo este tiempo. La diferencia es que no salen a la luz. Sí, no, evidentemente No los medios salen. están cubriendo Israel y no Exacto. cubren Palestina, pero era lo mismo. Nadie en su sano juicio se levanta y entra a un territorio ajeno y empieza a hacer lo que se ha hecho, Claro. que es terrible. Son Así es. crímenes contra la humanidad. Definitivamente. ¿No? Alguien va a salir juzgado por esto de una manera justa. Pero insisto, nadie se radicaliza. ¿Va para de la- largo esto? de la noche ¿O a la crees- mañana. Sí. Va para Sí. largo. Va para largo entonces. Va para largo. Esto no se va O sea, se va a solucionar primero Ucrania y Rusia que esto. Pues es que en realidad cuando no sepamos, hay un académico en la universidad que decía muy bien, cuando no sepamos quién ha sido el responsable de algo, pregúntate quién se beneficia. ¿Quién se Claro. beneficia de ciertos Y conflictos? ahí está, parte de la respuesta. Recordemos Totalmente. la deuda billonaria que hay en Estados Unidos. Recordemos el precio del crudo, la inflación a partir de la guerra de Rusia en Ucrania que dispararon los precios. Entonces, que haya un conflicto, digamos, parecido, puede permitir la nivelación de los precios. Además de la crisis política que se vive en Israel, sobre todo con Netanyahu, Así es. entonces esta es una manera en cómo puede ir recuperando la popularidad, la Claro, sí, legitimidad definitivo. entre esa Le coalición. combino este tema a él. A él, pero a nivel mundial Netanyahu, muchos están diciendo que tiene que Sí. ser juzgado. Entonces, creo que hay hay una opinión bastante Sí. dividida Así es. con él. Yo Doctor- creo que va a quedar, creo que va a quedar más debilitado de lo que ya ha Yo igual. estado. Así es. Vamos a darle seguimiento a este tema Por importante que supuesto nos has que sí. explicado, pues ahora sí que de manera muy entendible para todos nosotros acá en Occidente para... Al menos espero que así haya sido. Así es, y te invitaremos próximamente para darle seguimiento al Más tema. que Muchas encantado. gracias. Muchas gracias. El doctor Mehdi Masmoudi aquí en W Radio por parte de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Vamos a una pausa y regresamos con más